Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien, ¿sí? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Espero que listos para esta segunda clase del curso de operador socioterapéutico en drogadicción. Chicos, si es de mañana, de tarde, no sé en qué momento estarán viendo la clase, a prepararse algo calentito, a preparar su mate si tienen ganas, un café, algo fresco, algo que los acompañe en el transcurso de la clase para que uno pueda ir sintiéndose un poquito más reconfortado a medida que va escuchando y va incorporando estos nuevos conocimientos que hoy vamos a ir adquiriendo, ¿sí? Bien, para comenzar con la clase de hoy, vamos a hacer un breve repaso como para activar las neuronas, ¿sí? Un breve repaso de lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Y además, y por sobre todas las cosas, darle inicio a la unidad número 2 y 3 que van a ser los contenidos de la clase de hoy. La clase pasada estuvimos reflexionando, antes que nada, arrancamos reflexionando sobre el consumo como problema. Y decíamos que cuando hablamos de consumos problemáticos, teníamos que tener en cuenta que esta problemática tenía múltiples factores, ¿sí? O existían en esta problemática diferentes variables o factores involucrados. Y dijimos que no alcanzaba una sola mirada para comprender y abordar la problemática sobre los consumos problemáticos, ya que son múltiples, ¿sí? Es decir, son muchos los factores, son variados los factores que se ven involucrados en este tema o en esta problemática. Y además decíamos que teniendo en cuenta, ¿sí?, esa realidad concreta y entendiendo además al consumo problemático como un fenómeno entonces multicausal y complejo, ¿sí? Es decir, no era un fenómeno simple, no era un fenómeno sencillo, sino es un consumo provocado por una problemática propia del sujeto, ¿sí? Y además una problemática también vinculada a la sustancia y además una problemática vinculada al entorno. No era que era sencillo como, bueno, la culpa la tiene el sujeto o el responsable del sujeto, la culpa la tiene la sustancia, la culpa la tiene el entorno. No decíamos eso, decíamos que era multicausal, ¿sí? Era un consumo multicausal y complejo, donde el foco no estaba puesto solamente en el sujeto, ni solamente en la sustancia, ni solamente en el contexto, sino en todos. Y que además, teniendo en cuenta esta mirada, ¿sí?, compleja y multicausal, abordábamos desde este lugar la definición de salud. Y decíamos que esta definición, que la definición de salud, tenía una mirada integral, colectiva y además en términos relacionales. En este contexto, profundizamos un poquito la mirada sobre o que tiene, mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud. Y decíamos que la OMS, la OMS, entiende por salud a ese estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no entendía la salud solamente como la ausencia de la enfermedad. Bien, también hablamos de la importancia de romper con esos mitos, esos prejuicios o esas estigmatizaciones que muchas veces terminan provocando dificultades en los sujetos al momento de tener que acceder a un tratamiento. Entonces era importante romper con todo eso, ¿sí? Romper con esos mitos, con esos prejuicios, porque a la larga terminaban dificultando justamente el tratamiento de los sujetos que están atravesando un proceso de consumos problemáticos. Fue por eso que en ese contexto reflexionamos sobre el consumo en el contexto actual, ¿sí? Y además la relación directa que había entre este contexto actual y la idea de sociedad de consumo. Es decir, los problemas de consumos problemáticos, ¿se incrementan o no? ¿Tienen algo que ver o no en esta sociedad de consumo en la cual vivimos?
¿Por qué decíamos esto? Porque habíamos analizado que vivíamos en una cultura que valoraba la satisfacción rápida e inmediata de las necesidades y muchas veces valoraba el consumo por el consumo mismo. ¿Sí? Bien, fuimos avanzando también la clase pasada sobre otros conceptos. ¿Sí? Trabajamos sobre la idea de sujeto de derecho y decíamos que las personas que tienen problemas de consumo, ¿sí? No dejan de ser por eso sujetos de derecho. ¿Sí? A ver, todo sujeto es sujeto de derecho. Es una dimensión fundamental entender al sujeto como un sujeto de derecho. ¿Sí? Y que entender al sujeto como sujeto de derecho implicaba pensar a los sujetos capaces de proyectar, de crecer, de soñar y de construir nuevos mundos, con derechos no solo a recibir el tratamiento adecuado, sino también a lograr una plena participación en la sociedad. Si no pareciera que solamente tienen derecho a un tratamiento, y no es eso. Y no es eso cuando hablamos los sujetos con problemáticas de consumo, que son sujetos de derechos, ¿sí? Plenitud de derechos. Otro tema que estuvimos trabajando fue una mirada. Hablamos o vimos diferentes tipos de miradas, ¿sí? Muy distintas unas de otras, ¿sí? Pero además decíamos que estos abordajes o estas 4 miradas que vimos nosotros diferentes para concluir en realidad, 3 miradas para concluir en la definición de consumo problemático, no eran exhaustivas entre sí, no se excluían ni eran contrapuestas, ¿sí? Y que para poder abordar la idea de consumo problemático no podíamos dejar de reflexionar sobre estas miradas. ¿Y cuáles eran? La primera era el consumo como problema, la segunda era problematizar el consumo y por último esto de consumo problemático y consumo no problemático. Teniendo en cuenta todo esto, podíamos arribar, ¿sí?, a una definición de consumo problemático. Y decíamos que el consumo problemático, ¿sí? O a ver, se entendía, mejor dicho, el consumo problemático como a aquellos consumos que, mediando, dice la definición, o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y además afecta las relaciones sociales. ¿Sí se acuerdan que hablamos muchas veces de esta trama vincular entre el sujeto y su entorno y esta importancia de poder trabajar en redes? Ya como para ir terminando la clase, empezamos a trabajar sobre la idea de uso, ¿sí?, los términos de uso, abuso y adicción. Y decíamos en relación a esto que las personas, ¿sí?, van a establecer distintos tipos de vínculos con las sustancias y que no todos esos vínculos necesariamente terminaban en adicciones. Es más, decíamos que la mayoría de los sujetos que consumían sustancias no establecían una relación adictiva con las sustancias. En este sentido, ¿sí?, teniendo en cuenta esto, es donde, contextualizando esto, es donde nosotros podemos hablar de esta idea de uso, abuso y adicción. Decíamos que la idea de uso, ¿sí?, cuando hablamos de el uso, acá hacemos referencia, o acá hacíamos referencia, y dijimos que el consumo de una sustancia no necesariamente lleva a situaciones adictivas recién, ¿no? Entonces cuando estábamos, a ver, yo puedo consumir una sustancia y no por eso tener un problema de adicción. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo estamos específicamente frente a un problema de consumo? Bueno, ¿cuándo se da esto? Cuando hay un uso o cuando ese uso devenía en alteraciones biopsicosociales. Cuando este uso terminaba, ¿sí?,
llevaba a estas alteraciones biopsicosociales, comenzábamos entonces a hablar de un problema con el uso de esta sustancia involucrada. Ahora bien, cuando hablamos de abuso, no uso, abuso, decíamos que era otra manera de entablar vínculos con la sustancia y que el abuso puede producir consecuencias negativas en el sujeto a un nivel general, a un nivel integral. Entonces creo que el ejemplo que dábamos era el de los analgésicos y decíamos que si una persona toma un calmante o toma un analgésico, no es abuso. Pero si la persona manipula la medicación, manipula ese analgésico, manipula ese calmante frente a diferentes situaciones, ya para relajarse, ¿sí? O recurre a esta sustancia por las dudas si me voy a poner nervioso, por las dudas si me va a doler la cabeza, por las dudas recurro, me tomo una pastillita por si acaso no sea cosa que me vaya a. Entonces sí estamos hablando de un abuso de la sustancia. Y por último, hablamos de lo que era la adicción, ¿sí? Y decíamos que acá la palabra clave era la de dependencia, ¿sí? Entonces dijimos que entendíamos a la adicción como la dependencia que tiene el sujeto a una sustancia. Y esta dependencia hace que el sujeto se pierda en el objeto, se pierda en esa sustancia. Y al perderse en esa sustancia, pierde la libertad. Pero pierde la libertad de tomar decisiones, pierde la libertad justamente de construir un proyecto de vida. ¿Se acuerdan que recién lo vimos como sujeto de derecho? ¿Sujeto de derecho a qué? A construir sus propios proyectos. Bueno, en esta adicción, el individuo, el sujeto, pierde esa libertad de lograr construir sus propios proyectos. Otra clasificación que hicimos en la clase pasada fue la clasificación que nos refería en realidad a las drogas o a las sustancias legales e ilegales. Y decíamos que en definitiva esto dependía de un marco legal, del marco jurídico del país, del estado que estemos haciendo referencia. Por lo tanto, frente a la problemática de consumo, este marco mucho no nos aportaba si queríamos ver el efecto de las sustancias en los sujetos. ¿Por qué? Porque que sea legal o ilegal no aporta demasiada información, ¿sí? Porque lo que es legal acá, en el país de enfrente, no lo es. Y lo que es legal hoy, mañana puede ser ilegal, o viceversa. Hoy es ilegal y mañana es legal. Hubo y existen países donde legalizaron la droga, ¿sí? O determinadas drogas para solucionar los problemas de consumo, y en realidad se dieron cuenta que los problemas seguían, porque no era un tema de legalizar o no legalizar el consumo de determinadas sustancias como única solución, ¿sí? Como única solución. Bien, pero ¿de qué hablamos generalmente cuando hablamos de sustancias o drogas legales? ¿Sí? Son esas drogas que están socialmente aceptadas, son esas drogas de producción y de distribución que sean dentro de un contexto legal, dentro de un circuito legal, ¿sí? Por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol, pero hacíamos la salvedad de que puede ser que algunas de estas sustancias, ¿sí?, de circulación legal posean determinadas restricciones, como por ejemplo la comercialización de alcohol o de tabaco a menores de 18 años. Y además, también decíamos que dentro de estas drogas legales, ¿sí?, habían algunos medicamentos que para poder acceder a ellos era necesario de determinados requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Bueno, eran estas recetas médicas,
estas, nosotros llamamos sustancias legales reguladas, ¿sí? También recibe el nombre de intermedias, ¿sí? Son legales, son de circuito legal, pero tienen que estar requeridos por un profesional. Tienen que tener esa receta debidamente extendida por un profesional habilitado. Ahora bien, eso desde el punto de vista de drogas legales. Ahora, si vamos a hablar de las drogas ilegales, ¿sí? Damos vuelta a la página, hablamos de otra cosa. Estas son las drogas, ¿sí?, socialmente prohibidas. Son esto que habla de la producción y distribución de estas sustancias de manera o en un circuito ilegal y clandestino, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las drogas ilegales para consumo propio o comercialización? Bueno, el paco, el éxtasis, la cocaína, el LSD, entre otras. Son lo que normalmente nosotros conocemos o asociamos rápidamente o culturalmente o socialmente con la idea de drogas. Uno no piensa en la idea de ibuprofeno cuando hablamos de drogas, sino que uno piensa en este tipo de drogas, por lo general como idea colectiva, ¿sí? Social me refiero. Bien, bien. Vamos a trabajarlo ya esto, pero para marcar el tema de legalidad o ilegalidad, en realidad las sustancias que mayor cantidad de muertes producen al año en el mundo, ¿sí? Suena fuerte decirlo esto, pero no son las sustancias en este contexto, con lo que podríamos decir en la Argentina, ¿sí?, para darle un marco jurídico, se consideran ilegales, ¿sí? No, lamentablemente no. La mayor cantidad de muertes de forma directa o a consecuencia del consumo de determinadas sustancias son, en este momento a nivel mundial, en su mayoría, son de consumo de sustancias legales, ¿sí? El impacto de las ilegales es ínfimo. Y a veces uno cuando piensa en sustancias piensa solamente en las ilegales. Impacta muy, pero muy gravemente el consumo de sustancias legales, ¿sí?, en la mortalidad en lo que es el consumo de sustancias. Bien, quería aclarar esto porque si no pareciera que uno dice, bueno, a ver, ¿y cuál es la sustancia que mayor cantidad de muertes ocasiona en el mundo? Puede ser la cocaína o la heroína. No, ya lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en los contenidos, ¿sí? Bien. Hasta acá, la unidad número 1, ¿sí? Este repaso rápido de lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Ahora comencemos muy tranquilamente a trabajar, ¿sí?, con la unidad número 2. Esa unidad número 2 que ya aparece en el manual, que ya tenemos el manual, ¿sí? Bien. ¿Cómo se titula esta unidad? Drogas, ¿sí? Es el nombre que recibe. Capítulo 2 del material, drogas. Para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, una droga o la droga o el concepto droga, ¿sí?, es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía, produce una alteración de algún modo del funcionamiento natural del organismo y del funcionamiento natural del sistema nervioso central. ¿De quién? Del sujeto que está consumiendo o se le está introduciendo esta sustancia, ¿sí? Y además, como un aporte extra, ¿sí?, es susceptible esta sustancia de crear dependencia, ya sea psicológica, física o de ambas, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos de vuelta esta definición porque es muy importante. ¿Qué entiende la OMS entonces por droga? Toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía produce una alteración, ¿sí? ¿Una alteración de qué? Del funcionamiento natural
del organismo mismo y del funcionamiento natural del sistema nervioso central. Y además esta sustancia que ingresa en nuestro organismo es susceptible de crear dependencia psicológica, fisiológica o de ambas, decimos. ¿Sí? Bien. Habiendo definido, según la OMS, lo que es drogas, reflexionemos ahora sobre algunos conceptos que ustedes van a encontrar en el manual. ¿Sí? A ver. Vamos a puntear algunos conceptos. No vamos a ver todos porque en el manual está, son claros, pero por la idea es puntear algunos conceptos. La idea de uso, abuso y dependencia que van a aparecer, ya lo estuvimos trabajando desde la clase pasada, ¿sí? Así que ahora la idea es profundizar en otros conceptos para poder seguir avanzando en otros contenidos. Pero si bien hablamos de uso y abuso, no hablamos, por ejemplo, de la idea de uso indebido. ¿El uso indebido tiene o no tiene que ver con el uso o el abuso? Bueno, son palabras que están ahí, porque habría un uso, pero tal vez no el uso correcto. Habría un uso, pero ¿llega a ser ese uso indebido un abuso? Veremos. A ver. Esta idea de uso indebido es un término que trae controversia, así que nosotros no nos vamos a poner de acuerdo, trae controversia entre los diferentes autores. Algunos autores lo relacionan, como dijimos recién, con la idea de abuso. Otros, dejando de lado esta idea de abuso, lo relacionan con la intención de destacar que existe un uso correcto de las drogas y otro uso que no lo es, y otro uso incorrecto. ¿Sí? ¿Cuál sería ese uso correcto? Bueno, ese uso que está bajo supervisión de un profesional de la salud, ese uso que está bajo la supervisión de un médico, y además ese uso que tiene una óptica, que tiene una mirada farmacológica. ¿Sí? Entonces, para separar estos dos criterios. Otro concepto que aparece en el material es el de toxiconomía. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, etimológicamente hablando, este concepto está compuesto por dos voces, ¿sí? Una es una voz griega y otra es una voz que proviene del latín. La combinación de ambas voces, ¿sí?, terminan definiendo este concepto. ¿Y qué quiere decir? Etimológicamente hablando, yendo al origen de la palabra, obsesión por consumir un tóxico o un veneno. ¿Sí? Bien. Para la Organización Mundial de la Salud, el término toxicomanía, ¿sí?, es sinónimo de dependencia y lo define a este término como un estado de intoxicación crónico, ¿sí?, un estado de intoxicación permanente, un estado de intoxicación, podemos decir, periódico, producido por el consumo repetido de una droga, independientemente si esta droga es natural o es sintética. Ya vamos a meternos en clasificación de drogas hoy mismo, así que vamos a dejar de lado esto de si es natural o sintético como una de las clasificaciones posibles. Por lo tanto, independientemente de esto, cuando hablamos de toxicomanía, hacemos referencia con una dependencia, hay una intoxicación crónica, periódica, que persiste en el tiempo por este consumo repetido de una sustancia que puede ser natural o sintética. Otro concepto, ¿sí?, que vamos a encontrar en esta unidad es el de intoxicación. Ahora bien, por lo general, cuando hablamos de intoxicación, vamos a utilizar este término
para definir el estado. Vieron que la OMS utiliza mucho esta palabra, estado. Para definir entonces el estado en el que se encuentra el organismo. ¿Sí? Ese estado, ¿sí? Ese organismo, ¿en qué condiciones está? Pero guarda, porque para estar intoxicado, ese organismo así se encuentra por el consumo o por las consecuencias que el consumo de una sustancia ha dejado. ¿Sí? Como consecuencia de haberle incorporado alguna sustancia en exceso. ¿Sí? Por eso hablamos del estado del organismo, pero teniendo en cuenta esto, en qué condiciones está este estado, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene por haber incorporado, por haber consumido en exceso una determinada sustancia? Otro concepto más es el de tolerancia. Este concepto también va a hablar de un estado, como en la definición anterior, pero un estado en el cual el sujeto genera una cierta resistencia al consumo de una cierta sustancia. A ver, es el estado en el cual el sujeto genera esa resistencia al consumo de una determinada sustancia teniendo en cuenta las cantidades o las dosis. Es decir, este organismo en particular no se intoxica tanto. ¿Por qué no se intoxica? Porque tiene una cierta tolerancia, ¿sí? A una determinada cantidad o a una determinada dosis de la sustancia en cuestión. Ahora bien, superada esa dosis o esas cantidades que el organismo tolera, ya podríamos entonces empezar a hablar de una cierta toxicidad. Mientras tanto, el organismo resiste, está acostumbrado a una cierta cantidad de esta sustancia. Ahora bien, otro concepto es el de, muchas veces he escuchado, síndrome de abstinencia. Creo que si estamos acá haciendo este curso es porque ya lo hemos escuchado y más o menos una idea de este concepto tenemos, ¿sí? Y si no, lo definimos ahora, claramente. A ver, acá se refiere a este concepto. Cuando una persona llega a ser dependiente de una sustancia, genera con la sustancia una relación tan estrecha, una relación tan de codo a codo. ¿Se acuerdan que hablábamos de dependencia? Entonces genera una relación tan estrecha que cuando por algún motivo la administración de esta sustancia se suspende durante un periodo determinado de tiempo, se produce en el sujeto un cuadro psicofísico, ¿sí? Se produce en el sujeto, podríamos decir, un desequilibrio. Otro concepto que podríamos asociar también al de abstinencia o síndrome de abstinencia, en algunas ocasiones se puede asociar, en otras no, es el de flashback, ¿sí? ¿Qué es esto del flashback? Bueno, puede, no pasa siempre, ¿sí? Puede ocurrir que los efectos que producen el consumo de ciertas sustancias alucinógenas puedan reaparecer en uno después de un tiempo considerado de haber abandonado el uso de esta sustancia. Estos efectos que producían entonces durante el periodo de consumo, dejamos de consumir. ¿Qué pasa? Puede, ¿sí? Estamos hablando de sustancias alucinógenas, ya vamos a ver qué son. Pueden reaparecer flashbacks, podemos volverlos a tener en nuestro organismo un tiempo después, meses después inclusive, de haber abandonado el uso o el abuso de esta sustancia, ¿sí? Bien, avancemos entonces un poquito más. Charlemos ahora sobre
clasificación de drogas. ¿Se acuerdan que hablamos de naturales, sintéticas? Que yo les dije, bueno, existen, no voy a decir un sinfín, porque tampoco es un sinfín, tampoco exageremos, pero existen muchísimas maneras, ¿sí? Existen diferentes formas, diferentes tipos o diferentes criterios para clasificar a las drogas, ¿sí? Se las puede, por decir de alguna forma, congregar, por ejemplo, según sus efectos o según los efectos que producen, según la procedencia, según la intensidad de la adicción que genere, según el tipo de dependencia que genere, según la potencialidad. Ya vimos si son legales o ilegales, si son naturales o sintéticas, si son suaves o duras, entre otras tantas clasificaciones que pueden llegar a ver que tenemos en el material de estudio. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud clasificó, ¿sí? Hizo, por decirlo de alguna manera, un tipo de clasificación, teniendo en cuenta aquellas drogas que potencialmente podrían llegar a generar dependencia. Y las agrupó según sus efectos. El criterio que utilizó la OMS fue según los efectos que estas drogas producían. Teniendo en cuenta esto, se generaron o generó la OMS diferentes categorías. Por ejemplo, primera categoría, alcohol y barbitúricos. Segunda categoría, anfetaminas. Tercera categoría, cannabis, ¿sí? Marihuana o hachís. Cuarta categoría, cocaína. Quinta categoría, alucinógenos, como por ejemplo el LSD, ¿sí? O alguna sustancia similar. Opiáceos. Sexta categoría, ya me perdí. ¿En qué número de categoría estamos? Disolventes volátiles, ¿sí? Pegamentos, productos industriales. Y la última categoría, el tabaco. Lo cierto es que a partir de esta clasificación que hizo la OMS, nosotros podemos hablar de tres grandes grupos, de tres grupos principales, de tres grupos predominantes, ¿sí? Dentro de todas estas sustancias. Y van a ser los estimulantes, los depresores y los alucinógenos. Esa es la clasificación que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí? Estimulantes, depresores y alucinógenos. Bien, hablemos de los estimulantes. Estos tipos de drogas lo que van a hacer es alterar el estado mental, ¿sí? Del sujeto y van a estimular al cerebro y van a estimular al sistema nervioso central. El efecto que estas sustancias producen es justamente el de aumentar y acelerar la actividad funcional del organismo, ¿sí? Esta idea de que uno está más activo, ¿sí? Yo tomo esta sustancia porque me siento más activo, me siento pleno, me siento full, todo lo puedo, ¿sí? Estimulantes. Depresores. Ahora, a diferencia de los estimulantes, esta categoría de sustancias lo que van a hacer es inducir al sujeto al sueño, inducir al sujeto justamente a no estimular el sistema nervioso central, a relajar el sistema nervioso, ¿sí? Y van a deprimir o a disminuir la actividad corporal. Ejemplos de estos depresores son los tranquilizantes, los barbitúricos, los alcoholes, los analgésicos, ¿sí? Pueden ser analgésicos narcóticos como la morfina o la heroína, ¿sí? Los anestésicos también como el éter o el cloroformo y los disolventes inhalantes que hablábamos hace un rato, ¿sí? Como la acetona o el tolueno, por ejemplo. La última clasificación de la que vamos a estar hablando es la de los alucinógenos, ¿sí? Entonces hablamos de estimulantes, son los que activan, ¿sí?
a este organismo, esta actividad funcional. Los depresores, aquellos que justamente deprimen, disminuyen esta actividad corporal. Y los alucinógenos es esta otra categoría, ¿sí? Bien, las sustancias o las drogas que son clasificadas dentro de este criterio producen delirio, alucinaciones y despersonalizaciones de los sujetos que la consumen, ¿sí? Producen en el sujeto una cierta perturbación pasajera de la actividad psíquica, en donde comienzan a surgir entonces distorsiones relacionadas a la percepción, es decir, los sentidos, la percepción que yo tengo en relación a mi entorno comienza a engañarme. Los sentidos se están afectando y además de tener los sentidos afectados, se da un desplazamiento de la imaginación, un desplazamiento de la realidad, ¿sí? No es la realidad actual o externa, como dice, sino que es otra realidad la que estoy percibiendo, justamente por la alteración de mis sentidos. ¿Qué tipo de sustancias podemos incluir acá? El LSD, el PCP, ¿sí? O los cannabis. Bien, chicos, hasta acá el video número 1. ¿Se acuerdan que dividíamos las clases en 2 videos? Hasta acá el video número 1. Con este video terminamos la unidad número 2. Ya está. Ahora vamos a ir a un break y nos vamos a encontrar en el próximo video, ¿sí? Del día de hoy. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta que tengan en relación a los contenidos del material o de la clase misma, la pueden hacer o la deben hacer en los comentarios del video que están viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes comentan ahí y en unos días, pasado unos días, nosotros contestamos esa duda o esas consultas que fueron surgiendo, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto, aprovechen estos espacios de consultas. Chicos, nos estamos viendo en un ratito para continuar con la segunda parte de la clase.